Bueno, empezamos. Hoy vamos a ver una nueva unidad que se llama ecuaciones diferenciales homogéneas. Cuando me dice homogénea, me indica que la ecuación diferencial está igualada a cero, ¿sí? Y va a ser siempre de primer grado y primer orden, con coeficientes constantes. ¿Qué significa que sean con coeficientes constantes? Significa que voy a tener, por ejemplo, así. Fíjense, un ejemplo para que entiendan. Así. Fíjense, esta ecuación está igualada a cero, es homogénea. Fíjense que acá tiene una constante, acá tiene un uno, acá tiene un uno y acá tiene un 6, por ejemplo. Por eso se le dice con coeficientes constantes. Porque de hoy en 8 vamos a ver otro que se llama con coeficientes variables. Entonces, con coeficiente constante significa que tiene un número delante de la expresión de la derivada. En este caso, fíjense que está elevada dos veces. Acá también es algo muy importante que tenemos que considerar, que me dice la ecuación diferencial que está derivada dos veces. ¿Qué hacíamos nosotros cuando teníamos primer grado y primer orden? En este caso es de segundo grado y primer orden. ¿Qué hacíamos nosotros? Que tratábamos de ver cómo realizar nuestra estructura algebraica y después entonces lo que hacíamos era integrar una vez y ya teníamos la función primitiva. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, que está al cuadrado o a la tercera, lo que sea. No es al cuadrado, sino que está derivada dos veces y acá tres veces. Eso no significa de que nosotros sí tenemos que está derivada dos veces, que vamos a integrar dos veces. Porque si tenemos que está derivada tres veces, que vamos a integrar tres veces. Así no se hace una ecuación diferencial. Y eso es lo que vamos a ver hoy entonces, cómo desarrollar o cómo tener la primitiva para cuando tengo una ecuación, por ejemplo, así como les dije, de segundo grado y primer orden. ¿Por qué? Porque todos estos están elevados a la primera. Yo tengo acá un corchete o un paréntesis y está elevado a la primera. Pero fíjense que en este caso entonces yo ya tengo de segundo, de tercero, en algunos casos puede ser de cuarto y así sucesivamente. Tenemos tres posibilidades o tres casos que le decimos caso 1, caso 2 y caso 3. Caso 1 es para cuando tenemos raíces reales distintas y nuestra primitiva se va a formar de esta forma. Ya les voy a mostrar enseguida qué significa eso. Cuando tenemos raíces reales repetidas o también se le dice múltiple, entonces nuestra primitiva va a estar escrita de esta forma. Y si tenemos raíces complejas, entonces va a ocurrir esto. Raíces complejas, ¿qué significa? Raíces complejas significa que vamos a tener números imaginarios. Entonces, si tenemos números imaginarios, ¿cómo lo vamos a realizar? Y esta va a ser nuestra primitiva. Bueno, vamos a mirar entonces cómo vamos a hacer. Fíjense el primer caso, me dice raíces reales distintas. ¿Qué miro yo? Si, por ejemplo, vamos a tener ya todo lo que ya vimos en la primera parte y lo que viene ahora, entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si voy a hacer de la forma como va a ser ahora o de la forma anterior? Y como ya les anticipé, acá tengo derivada dos veces, entonces significa que ya no voy a poder hacer por homogénea o por Bernoulli o ecuaciones lineales o nada de lo que vimos. Esos seis procedimientos ya nos olvidamos. Bueno, lo que vamos a hacer en este caso, fíjense lo que me dice la primera parte. Esta es la estructura que tiene P sub 0, P sub 1, P sub n menos 1 y P sub n son constantes. Y acá ya tengo lo a la n. Fíjense que yo puedo tener 4, 3, 2 y así sin problemas. Y la notación que tenemos en algunos casos, es esta D mayúscula. Esta D mayúscula significa un operador diferencial y eso indica D sobre de x y que vamos a usar en algunos casos. Lo que vamos a hacer acá es encontrar lo que se llama un polinomio característico y que le vamos a llamar m. O sea, vamos a formar una estructura algebraica y vamos a ver esa estructura algebraica si obedece a un factor común o a un trinomio cuadrado perfecto o a un trinomio cuadrático de la forma
O, por ejemplo, si vamos a utilizar, por ejemplo, en algunos casos, este método que le llamamos método de evaluación o por Ruffini que le llamamos. Toda esa parte de la primera parte de matemática 1 que ustedes vieron, vamos a llevarlo acá a la práctica. Una solución general que podría utilizar es esta. Yo no les muestro mucho por esta, ¿por qué? Porque hay una forma más rápida de hacer esto. Entonces yo quiero que hagan también más rápido. Fíjense en este caso, me dice la derivada 2 veces de la función más la primera derivada menos 6i. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es reescribir este con el operador diferencial. Y si reescribo con el operador diferencial voy a tener así. Fíjense cómo yo puedo reducir. ¿Por qué? Porque si se fijan acá más abajo, fíjense que yo puedo escribir de la forma como sabemos cómo puede ser de esta forma, o el tercero que veo acá que ya está con su D mayúscula y me dice acá por I. Entonces yo puedo escribir también eso de la misma forma como tengo acá con la D mayúscula. Y entonces si me dice acá, por ejemplo, que tengo 2 veces derivada, eso significa que voy a tener un D al cuadrado. Entonces fíjense cómo va a quedar esto. Voy a tener así. Así. Entonces voy a tener D al cuadrado más, ¿cuánto? Más D menos 6. Así. Y ponemos entre paréntesis y afuera le vamos a poner esa I. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el operador es igual a D sobre dx. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo voy a sacar esto va a ser D sobre de x al cuadrado, pero yo necesito su i, y su i está acá afuera. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, como una distributiva para cada uno y ahí me va a reproducir lo mismo. A ver si me están entendiendo. Acá yo había visto que la d es igual a d sobre dx. Entonces, ¿qué es lo que le falta a esto para que yo pueda tener una derivada completa? Lo que me falta es esa i. Entonces, ¿dónde yo tengo esa i? Y esa i está afuera. Entonces, ¿significa qué cosa? Que si yo saco esto normalmente, voy a tener d cuadrado sobre dx cuadrado. Pero me va a faltar la i y la i ya está acá. ¿Y el otro qué va a ser? La d entonces va a ser d sobre dx. Y si hago mi distributiva con esto, entonces voy a tener de i sobre dx, así como originalmente teníamos acá. Y el otro que tengo menos 6i, si hago mi distributiva, menos 6i, me voy a tener menos 6i, sin problemas, así. Y ahí ya tengo. ¿Qué puedo hacer acá? Acá entonces ya voy a mirar qué caso de factorización tengo acá adentro. Fíjense que yo tengo d cuadrado más d menos 6. Yo puedo decir que esto, por ejemplo, es x cuadrado más x menos 6. Entonces tenemos que recordar de los métodos de factorización que nosotros conocemos. En este caso, si me dice, por ejemplo, d cuadrado más d menos 6, este va a ser trinomio cuadrático de la forma o trinomio cuadrático de la parejita que le decimos nosotros vulgarmente. Entonces, ese también voy a tener acá. ¿Y cómo va a ser? Va a ser de esta forma. Ahí abajo. Abajo. En lo posible traten de simplificar poniendo de esta forma porque es más rápida hacer de esta forma también. Entonces voy a poner un corchete y adentro entonces voy a hacer mi dos paréntesis. Entonces el primer signo va a ser positivo y el otro va a ser de más por menos menos. Y acá otra vez mi i otra vez aquí abajo, afuera, es igual a 0. Y entonces busco dos números que multiplicándome de 6 y restándome de 1. Se voy a tener que es igual a 3 y 2. Así, fíjense. Entonces tengo de 3 por 2, 6, más por menos, menos, 3 menos 2, 1. Y 1 tengo acá. Entonces reproduce. Entonces, esta viene a ser ¿qué cosa? El polinomio característico que me decía la parte teórica. Fíjense que el polinomio característico me dice que esta es mi estructura original así como tenía al principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descomponer en varios integrando, o sea, en varios factores y
e igualar a 0. Y de ahí sacar un polinomio característico. Entonces, eso es lo que yo hice acá también. El de hacer que sea, y que en lo posible sea lineal. O sea, que acá nos quede de a la primera y de a la primera. Y ya tengo allí. Y de acá vamos a sacar esa m que estamos nosotros necesitando. En este caso tengo 2m. ¿Por qué? Porque tengo un 3 y un 2. Entonces le voy a llamar, por ejemplo, m sub 1 es igual y, fíjense que esta d más 3 está igualada a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que si saco el valor de d de aquí, o sea, si yo hago d más 3 igual a 0 y d menos 2 igual a 0, entonces voy a tener la m, que es la raíz de esta m, la raíz característica, no es raíz cuadrada. Se le dice raíz característica en ecuaciones. Entonces, ¿cuánto va a ser el primero? El primero va a ser m sub 1 es igual a menos 3. ¿Por qué? Porque así como les dije, pueden hacer también ustedes, por ejemplo, así sin problemas. Para acordarse de que d más 3, porque tengo un producto ahí y si está igualado a 0, entonces, ¿qué significa? Que yo tengo d más 3 es igual a 0. Si yo quiero solamente el valor de d, entonces d a qué es igual? Es igual a menos 3. Esto es lo que estoy diciendo con el primero. O, por ejemplo, digo yo, d menos 2 es igual a 0. Entonces, si yo quiero solamente la d, entonces d a qué va a ser igual? D es igual a 2. Cuando yo le llamo m, es por la estructura que tiene la primitiva y que me permite hacer esta nomenclatura o esta notación. Fíjense lo que voy a hacer. Entonces aquí tengo 2m. Voy a hacer el otro m, que le voy a llamar m sub 2. M sub 2. M sub 2. Y entonces, ¿cuánto vale m sub 2? Y m sub 2 va a valer 2. Así. Entonces, estos dos son mis resultados para la ecuación diferencial. Ahora, entonces, lo que voy a hacer es, ¿qué cosa? Voy a escribir su primitiva. Y fíjense lo que me dice la primitiva. Para el primer caso, para raíces reales distintas. Tengo esta estructura para la primitiva. Así. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo solamente dos valores, entonces, solamente esto es lo que yo necesito para mi primitiva. Así. Entonces, ¿qué hacemos? Y ya tenemos los dos valores que necesitábamos para el exponente de e. ¿Por qué? Porque me dice e elevado a la m sub 1 por x, e elevado a la m sub 2 por x, más e3 tanto, tanto. En este caso, fíjense que yo tengo dos veces derivada, entonces tengo que tener dos constantes que le corresponden a esta doble derivada que hicimos con la primitiva. Entonces voy a escribir, y fíjense lo que va a ocurrir con esto. Voy a tener así. C sub 1 elevado a la m sub 1. ¿Cuánto vale m sub 1? ¿Vale? Menos 3. Y el otro, m sub 2, ¿cuánto vale? M 2. sub 2. Y ahí está. Esa es nuestra primitiva. ¿Cómo yo me doy cuenta si esa primitiva está correcta? Y lo que harían ustedes, si son curiosos, es derivar dos veces esta función, llevan en la ecuación diferencial y les tiene que reproducir que es igual a 0. Esto que hicimos al principio, ¿se acuerdan cuando le llamábamos nosotros solución general? Entonces, esta es mi solución general. ¿Por qué? Porque yo no tengo valor de C sub 1 ni C sub 2. Entonces, si yo derivo dos veces esta primitiva y introduzco en la ecuación diferencial, me tienen que dar este igual a 0. Hagan un poco ahora cuando estén estudiando ustedes para verificar y que se van a dar cuenta que es la comprobación para darse cuenta si está correcta su resultado. En algunos casos, en algunos libros, por ejemplo, ponen primero el positivo aquí y el negativo después acá. No importa el orden puede ser indistinto en este caso. Me va a dar el mismo resultado si hago mi comprobación aquí. Bueno, entonces ya tenemos la primitiva para el primer caso. Vamos a mirar el segundo que nos dice. Y acá lo que va a joderles un chiqui es factorización. Acá nos vamos a olvidar de cálculo y va a empezar otro acá, así que
a veces no se dan cuenta qué caso de factorización estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a reescribir nuestra ecuación diferencial. No sé por qué le puse subrayado acá. Ni sé de dónde salió eso. Ahí está. Bueno, entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser d al cubo menos, no se tienen que olvidar de su constante que le acompaña a la letra, o a la derivada en este caso. Y de su signo tampoco. D al cuadrado menos 4, y acá ¿cuánto tengo? D más 4. Y todo esto multiplicado por I. Acuérdense de eso. Igual a 0. Es igual a 0. Ahí está, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué puedo hacer de esta? ¿Cómo puedo resolver esta factorización que tengo acá? Y podría ser por agrupación de términos. Vamos a hacer por agrupación de términos. Acá yo no les voy a dar tiempo para que piensen mucho porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Entonces, ¿cuánto va a ser mi factor común para el primero? Va a ser d al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar d menos 1. Así. Y le saco factor común al otro, que va a ser menos 4. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, menos por menos más, 4d dividido 4d. Después, más por menos menos 1. 1. Perfecto, fíjense. Y ahí ya tengo entonces. Ahí voy a ponerle en un corchete para indicar de que todo esto está multiplicado por i. Hasta acá. Hasta allí. Este es muy fácil, le va a gustar muchísimo, pero a veces son tan embotados que se equivocan más también así por desatentos. Ahí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Adentro, entonces tenemos que realizar nuestro cálculo. ¿Cuánto es mi factor común? Mi factor común es d menos 1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda en el otro paréntesis d cuadrado menos 4. D cuadrado menos 4. Sacamos esto de aquí y esto sacamos de aquí. Así. Esto me queda, ¿verdad? De menos 1 es mi factor común, entonces me queda d cuadrado menos 4. Y esto tengo que hacer que sea lineal. ¿Se acuerdan que les dije que tiene que ser d elevado a la primera? No hagan así como está ahí, por ejemplo. Entonces, ¿qué caso de factorización es esta? Diferencia de cuadrados. ¿Cuántos entonces? D más 2 y d menos 2. Y ahí tengo ya en forma lineal. Y ya tengo el producto por, y ya tengo lineal. Entonces, a ver, ¿cuáles son los resultados que me arroja entonces en relación a mi m? Ya no hace falta hacer eso que les mostré aquí, que estaban todavía ustedes así como que no entrenados. No hace falta hacer esto. Directo le cambian el signo a los números que tenemos con la d, entonces tenemos nuestras m. Vamos a tener 3m. ¿Por qué voy a tener 3m? Porque nuestra ecuación diferencial está elevado a la tercera, entonces tiene que tener 3 raíces. ¿Se acuerdan que si tengo una ecuación, el grado de el exponente o el grado de la ecuación me indica cuántas raíces tiene que tener? Raíces significa las soluciones. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a ser? M va a 1. valer 1. ¿Cuánto vale m M sub 2? menos 2. Menos 2. Perfecto. 2 positivo M3. Sí. Acá podemos poner, por ejemplo, ese orden que les dije. Poner primero todo positivo, por ejemplo, y después negativo. Entonces puedo poner así. M igual a 2 para D menos 2. Y para M3, entonces le llamo el menos tanto. Menos 2. Aquí, sí. Acá le voy a poner así. M sub 3
m sub 3 es igual a menos 2. Entonces, le voy a cambiar nomás acá, porque si no, esa vez ya pueden hacer lo mismo. Voy a ponerlo más así. ¿Por qué? Porque el orden en una diferencia de cuadrado no importa. Bueno, ahí ya tenemos entonces. ¿Qué hacemos ahora? Ahora formamos nuestra primitiva. Entonces va a ser ahora C1 más EM sub 1 más C2 EM2X más C3 elevado a la tanto. Y ahí tenemos entonces la primitiva para este. Entonces, acuérdense, por favor, vamos a formar nuestra primitiva. Y es igual a C sub 1 elevado a la elevado a la, y en este caso va a ser 1, no importa, entonces directamente x. ¿Por qué? Porque tiene que acompañarle x a nuestra m sub tanto, más c sub 2, la cantidad de constantes que tiene que coincidir también con la cantidad de derivadas que tenemos en la ecuación. E elevado a la 2x. 2x, perfecto. 2x más c sub 3 y e elevado a la, ¿cuánto? Menos 2x. Menos 2x. Menos 2x. Nunca se tienen que olvidar de esa x, porque a veces quieren poner e a la primera, e a la segunda o e a la menos 2. No va a reproducir cuando hacemos la comprobación si no hacen esta x que me indica en la primitiva. Entonces, acuérdense muy bien de esto, porque a veces vamos a suponer que pongo este tipo de ejercicio y le pongo como resultado posible, si es una opción múltiple, y no le pongo esa x, por ejemplo, y por desatento pierden este punto valioso de 5 puntos. No pueden perder 5 puntos con esto. En donde van a tener problemitas, así como les dije, es en factorización. Pues me voy a pasar a Eva y Bainde, pero depende de saber hasta en la factorización de G. Bueno, ahí está. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el primer caso es para cuando tenemos raíces reales distintas. Acá no tenemos raíces repetidas. En algunos casos también, niños y niñas, puede ser de que me dé, por ejemplo, d igual a 0. Entonces yo igual tengo que poner para mi m un 0. Vamos a suponer que acá yo tenía una d, pero no tenía una d al cuadrado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, acá les voy a poner para entenderme. Si yo tenía, por ejemplo, así. Vamos a suponer que hicimos nuestro, así. Bueno, acá la D mayúscula. D mayúscula. Y todo este entre corchete así. Entre corchete. Así. Y acá tenía mi I igual a 0. Entonces ustedes van a sacar su M ahí. Entonces, ¿qué ocurre? La primera D es igual a 0. Entonces, tengo una m que vale 0 y la otra m vale 2 positivo. Entonces, cuando están haciendo su primitiva, van a tener C1 elevado a la 0x. Entonces, obviamente, este va a ser ¿cuánto? Va a ser 1. Entonces, van a tener solamente esta constante. Le voy a poner ahí por cualquier eventualidad para que se acuerden. Que en este caso, entonces, mi m sub 1 vale 0 y el otro vale 2. Así. Este es un caso aislado, que no forma parte del problema. Les pongo nomás como una observación, no tiene nada que ver con el otro. Entonces, cuando están formando su primitiva, por ahí sí están haciendo sus ejercicios y se encuentran con esto, entonces para que sepan. Entonces voy a tener C1 elevado a la 0, y cualquier número elevado a la 0, entonces me da 1. Le voy a poner nomás ahí el 0 para que se acuerden. Este que está elevado a la 0. Y el otro, bueno, se queda así. Entonces ahí. Y finalmente, entonces esta, con su primitiva, podemos hacer así. Entonces voy a tener solamente C1, sin nada de esto, así. Y C2 elevado a la tanto. Entonces eso es para que tengan en cuenta como una observación. Ahora, vamos a ver para cuando tenemos las raíces reales y son repetidas. Ok. Vamos a ver entonces el primer ejercicio.
Primeiro, ejercicio. Ok. ¿Cuánto va a ser? Puedo hacer entonces mi reconversión con la D como operador diferencial. Entonces vamos a tener de esta forma. D al cuadrado, porque tengo dos veces derivada, más 12D más 36. Y todo esto, entonces, está multiplicado por I. I es igual a 0. Ahí tengo. Y ahí miro entonces qué caso de factorización tengo allí. Y si se fijan, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener d más 6 elevado al cuadrado. Pero como yo necesito tener a la vista mi factor lineal, entonces yo puedo sacar en parejita esto sin problema. ¿Por qué? Porque ahí verificamos mejor que va a ser dos resultados iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo escribir esto como una, así, D y más, y el otro como parejita. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos hacer sin problema parejita cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Es igual a 0. Entonces yo digo, positivo, positivo, más por menos, o sea, más por más, entonces dos números que he multiplicado me dé 6 y sumado me dé 12. Entonces tengo 6 Por 6. y 6. Ahí tengo. ¿Ven que se ve mejor así que cuando yo elevo al cuadrado y entonces tengo que descomponer y sacar otra vez? Entonces les conviene que tengan así para ver directamente allí. A mí, 40 minutos llegan. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener 2m. Y las 2m va a tener el mismo resultado. Entonces voy a tener así. M sub 1, Menos 6. 6. 6. Negativo. ¿Sí? Y M sub 2 va a ser también Menos 6 negativo. negativo. Sí, señor. M sub 2, 6 negativo. Es igual a menos 6. Y voy a mirar qué me dice la primitiva. Porque va a cambiar, no va a ser igual que la anterior. Raíces reales distintas ya está ahí. Acá tengo. Supóngase que M1 es igual a M2, pero son diferentes los otros, me dice. En este caso tengo solamente dos raíces y justito los dos coinciden. Entonces, ¿qué me dice la primitiva? La primitiva me dice que cada vez que tenga un número repetido, tengo que aplicarle o tengo que poner un X con la C. Eso es lo que me está diciendo. Vamos a olvidarnos de esto porque nosotros ahora tenemos solamente dos resultados. Entonces, fíjense, esta X que está acá es el que hace que sea diferente con la anterior. Le voy a poner así en un rojo para que se acuerden. Si no ponen esta X, entonces yo voy a decir que es como el primer caso, que las raíces son reales y no son repetidas. Entonces, esto es lo que tienen que hacer, niños y niñas. No se olviden nunca de esto. Olvídense de sus corazones rotos, pero no de esto. Entonces, acá, ¿cuánto va a ser? Acá va a ser menos 6. Y acá, ¿cuánto va a ser? Menos 6. Y ahí ya le pongo, entonces, esa X que me está indicando de que entonces es una ecuación diferencial con raíces repetidas. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo tenía tres resultados y que el otro no era menos 6, el otro era WAU 6. Entonces igualmente yo voy a poner acá más C3 e elevado a la 6x. No voy a poner más nada, ¿por qué? Porque acá yo estoy diciendo que si tengo los mismos números en el exponente y se repite, entonces ocurre solamente aquí. Si ya hay otro diferente, entonces hago normalmente como la anterior. Ahora bien, atiendan bien aquí, porque no sé si vamos a llegar a eso. Si yo tengo, por ejemplo, así, tengo tres raíces repetidas, entonces voy a tener así el otro. M sub 3 también va a ser WAU 6. M sub 3. Entonces va el ayapotado PPG y CUK. M sub 3 es igual a menos 6. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mi primitiva va a ser igual a esta, la primera parte que se repite, y acá voy a ponerle más
Y ahí tengo que aplicarle mi otra C3. C3, C sub 3. Y acá voy a indicar de que también está repetida. Y vamos a poner así. X al cuadrado. ¿Y por cuánto? Por e elevado a la menos 6x. Así. Entonces, cuando se repite más de 2 veces, yo tengo que ir levantando, ¿qué cosa? Tengo que ir levantando el exponente de la x. Si tengo, por ejemplo, voy a poner también así en rojo para que se acuerden. Si tengo 4, entonces va a ser C1 a la menos 6, C2x tanto, C3x cuadrado. Y el otro ya va a ser C4x al cubo. Si tiene, por ejemplo, 4 raíces repetidas. Si tengo, por ejemplo, vamos a suponer, acá le voy a poner otro más. Le voy a poner u, que m vale m sub 4. M sub 4 vale u igual a 2. Vamos a suponer esto. Entonces, en mi primitiva va a ser así. Más c sub 4. X cubo. No. C4 y e elevado a la, normalmente como el anterior, 2x. No voy a poner x al cubo porque el número que se repite no es menos 6. Es diferente. Es Sí. diferente. Sí, es diferente. Entonces, Sí, sí. normalmente esto. Solamente cuando se repite. Fíjenselo acá. Menos 6, menos 6, menos 6. Entonces, yo digo acá tengo un x0, x a la 0, x a la primera, x al cuadrado. Solamente en los números donde se repite es que le voy a agregar esta x. Si después ya tengo que el otro es diferente, entonces no le hacemos nada. Aplicamos directamente como la anterior. ¿Te pilla, Paco? Señor, una pregunta. Mm. Por ejemplo, ahí los tres son iguales consecutivos y después aparece un diferente. Y si después aparece nuevamente el igual consecutivo, ¿se Sí, ordena nomás o se pone X al cubo, por decir? sí, te voy a poner acá. Sonó mal eso. Te voy a indicar acá. Entonces, vamos a suponer que tengo acá un m a la quinta, o sea, m5. M5 M5. menos 6. Sí. Y acá tengo 2. Acá ya no se va a repetir porque ya hicimos todo acá. Entonces acá le voy a poner más C5, C sub 5, C sub 5, y ahí va a aparecer otra vez una X. ¿Por qué? Porque ahora empieza a repetirse esta 2, este número 2. Y entonces ahí va a ser así. E elevado a la 2x. Esta x, o la x al cuadrado, o lo que sea, va a ser independiente para cada número, de acuerdo a si son diferentes o lo que sea, por decirlo. Ahí está. Esa es tu pregunta. No es que voy a En ese- poner acá x a la tercera. No. ¿Por qué? Porque estos dos nomás son los que se repiten. Entonces ahí nomás tiene que ser esto. ¿Está O bien? sea que esa X ahora le pertenece al 2. Sí. Sí, señor. Si tengo, por ejemplo, no sé, un M6 y vale, por ejemplo, 1, entonces más C6 e elevado a la X. Y ahí ya queda. ¿Está bien? Sí, profe. Comprendido. Bueno, a ver, esto ya creo que van a poder hacer. Quiero mostrarles esas raíces complejas antes de que se cierre. Antes de que se cierre. Fíjense, en este caso, ¿qué ocurre? Yo ya tengo que mi D está despejada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada para hacer. Lo que voy a hacer en este caso es solamente poner qué cosa. Que mi D cuadrado más 4 es igual a 0. Así. Vamos a sacar acá. Es igual a 0. ¿Sí? Y yo necesito el valor de D. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero el valor de D cuadrado, entonces voy a tener así. Así. D cuadrado es igual a menos 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy llevando ya en el segundo miembro. Así.
¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre acá? Que voy a tener una m ¿de qué tipo? O voy a tener de ¿cuánto? Voy a tener dos valores de d. D es igual a ¿cuánto? A más menos, y raíz de menos 4, ¿cuánto me da? Me da 2i, ¿sí? ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de un número negativo me da un número imaginario. O sea, estamos trabajando en el conjunto de los números complejos. Entonces, si tengo raíz cuadrada de menos 4 es raíz la raíz de 4 es 2 y el negativo que tengo acá, entonces tiene su valorcito ahí. Entonces, a ver, fíjense acá, ocurre algo acá. En un número complejo, si tienen la suerte de cursar conmigo análisis matemático, ahí vamos a estudiar muchísimo esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Cuando yo tengo una expresión compleja, la expresión compleja está dada de esta forma, a más bi. Y en este caso, yo tengo ¿qué cosa? No tengo nada acá. Entonces, eso significa que es 0. Entonces, tengo 0 más menos, que podría poner también acá más menos sin problema. Ahí, ¿por qué? Porque esa b puede ser positivo o negativo. Y tengo así, más menos, ¿cuánto? 2i. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Me está diciendo que a, que no tengo nada, es igual a 0. Entonces voy a poner acá, a es igual a 0. ¿Y b cuánto vale? B vale 2. Ya voy a prescindir de su más